La afición de Jordi por las motos se remonta a su infancia. Desde muy pequeño no se perdía ninguna manga del Mundial de Trial cuando se disputaba en Rellinars, su población natal. Allí fue donde pudo contemplar las evoluciones de sus ídolos para más tarde emularlos sobre su bicicleta y conseguir varios títulos europeos de Trial Sim que le catapultaron hacia la práctica del trial en moto. Su ascensión fue impresionante. Atrás quedaba su trabajo como peón de albañil cuando 24 meses después de iniciarse en este deporte ya era campeón del mundo. Actualmente ha logrado inscribir su nombre en la historia del trial. 8 campeonatos de España y 5 títulos de campeón del mundo avalan a Jordi Tarrés, este extraordinario piloto que actuará como primer maestro en este particular Trial Technic. Esta es la nueva GasGas Contact JT, la moto que utilizará Jordi Tarrés para darnos sus lecciones. Una moto que ha sufrido múltiples variaciones con respecto al anterior modelo. Aparte de contar con una horquilla convencional, el bastidor ha sido modificado en sus dimensiones, siendo ahora 10 milímetros más estrecha y 50 milímetros más baja desde el asiento. Se ha rediseñado el conjunto cilindro-culata, cambiando también todo el sistema de carburación, que ha visto cómo el portaláminas era montado más hacia atrás. El escape final es más pequeño, de aluminio y desmontable, y mejora la estética general de la moto. En la parte de atrás cabe señalar que el basculante es más largo y que el monoamortiguador también ha sido modificado para compensar el mayor agarre de la moto. Pero centrémonos ya en la acción. En este escalón será la muestra de la primera lección. Ahora no basta con subir escalones de grandes dimensiones, sino que además lo importante es hacerlo desde muy cerca o en posiciones mucho más difíciles, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que se trata es de buscar una posición bastante cómoda dentro de lo que cabe y luego, una vez estás cerca, digamos donde te marca la zona, se trata de acelerar muy fuerte teniendo el embrague apretado y luego dejarlo de golpe. Esto siempre intentando tener la máxima tracción sobre la rueda de atrás. Y luego depende un poco de la forma del escalón donde hay que picar. Pero básicamente en este lo que hago es ir a picar directamente con la rueda de atrás sobre la piedra. Hablando un poco de la técnica actual, siempre se conduce sobre sitios reducidos, con lo cual hay que ser muy exacto a la hora de tomar decisiones, ¿no? En este caso hay que saltar desde esa piedra a esta donde casi la moto no cabe y de esta saltar a la otra. Entonces básicamente el primer tramo es bastante fácil, pero luego aquí, y dado el espacio que hay, para saltar a esta piedra la dificultad es muy grande, ¿no? Sobre todo por el hecho de que esta piedra está en bajada. Por lo tanto, he de despegar del suelo directamente esta zona la hago en tercera y luego, parecido a lo que hago antes de subir un escalón, doy mucho gas y luego dejo el embrague de golpe, pero siempre lo importante es dominar la tracción, porque en el caso de que patine, entonces pegas contra la pared y no saltas. Como bien ha dicho Jordi, una de las mayores dificultades con las que suelen encontrarse es la de tener que superar los diferentes obstáculos desde lugares muy reducidos. En esta ocasión se debe preparar muchísimo la posición de la moto, pues aparte del espacio reducido, la piedra desde la que tiene que superar el escalón está en pendiente, lo que significa que no tiene ninguna ayuda para superarlo. Así pues, una vez tiene la moto colocada en la posición que le garantiza más tracción, intenta alcanzar la máxima velocidad posible dando mucho gas y dejando el embrague de golpe. Después, con una rápida flexión del cuerpo hacia abajo, logra que las suspensiones le hagan saltar hacia el escalón final. Hablando también de la técnica moderna, es importante tener mucho equilibrio y aquí en esta piedra se ve porque hay que pasar sobre este filo y al mismo tiempo hay que hacer un cambio total de la moto
aprovechando la fuerza que hace sobre las suspensiones y girar la moto para poner la rueda delante sobre el escalón. Entonces aquí hay que aguantar el equilibrio sobre dos ángulos, es realmente difícil, y lo más difícil es luego despegar, ¿no? Volver a salir hacia arriba sin nada de carrerilla, con lo cual con las dos ruedas clavadas sobre los ángulos hay que ejercer una fuerza dando gas para intentar saltar sobre la piedra. Presionando la suspensión hacia abajo y dando un golpe de gas, Jordi logra con un pequeño movimiento del cuerpo girar 90 grados la moto. Una vez conseguido este objetivo, coloca la moto en la posición que le puede dar mejor tracción al dar gas a tope y utilizando la misma técnica de presión de la suspensión, golpe de gas y movimiento del cuerpo, logra superar esta extensión. Por pequeño que sea el escalón que hay que subir, hay que aprovechar siempre las irregularidades del terreno, ¿no? Si hay una pequeña piedra o algo, para aprovechar y hacer un salto. Entonces es muy importante la recepción sobre esta piedra, tener bien el comando del gas para luego volver a dar gas y saltar a la otra piedra. Son unos puntos sincronizados que hacen que llegues arriba bien. Si uno de estos te fallan, normalmente te estampas contra la siguiente. Aquí Jordi utiliza el pequeño escalón que hay delante del más grande como trampolín para poder superarlo. Luego, el trabajo consiste en sincronizar perfectamente el gas y la fuerza de las suspensiones que le empujan hasta la parte final de la zona. Este escalón es un caso claro de lo necesario que es un pequeño apoyo para lanzarte, ¿no? Aquí en esta piedra venimos en tercera velocidad con bastante gas para poder hacer el salto, y entonces en el aire hay que ir poniendo la moto en posición de llegada que solo pegue la rueda de atrás lo más alto posible, de manera que cuando llegas luego eches el cuerpo hacia adelante para intentar superar el escalón. Fijaos cómo Jordi busca llegar lo más alto posible del escalón para poder superarlo con la ayuda de la tracción que le proporciona el mismo escalón, el gas y el empuje del cuerpo hacia adelante. Este escalón lo hago en tercera velocidad y es muy importante tener la rueda delante muy levantada, incluso tirando hacia atrás, para que la trasera empiece desde muy abajo a traccionar, de manera que pueda subir. Si no, chocando de adelante, volverías hacia atrás. Aunque aquí también se ayuda de una piedra para volar hacia arriba, el secreto consistirá en lograr la máxima tracción una vez la rueda trasera tome contacto con la pared. El gas va a ser el que nos ayudará definitivamente a llegar hasta arriba. Cuando en los obstáculos empiezas a encontrarte el agua, la cosa cambia y empieza la dificultad, ya que mientras se corre en terreno seco, la tracción es muy grande. Pero aquí en este caso, y después de atravesar este río, pues te encuentras en que resbala mucho y hay que ir con mucho cuidado. Hay que saber aprovechar muy bien el gas en los sitios en donde más adherencia hay, ¿no? Entonces, en este caso, se trata de ir enlazando unos saltos que hay que dominar muy bien, sobre todo el gas y el embrague, porque además son espacios muy cortos en los que hay que subir grandes escalones. Y como digo, quizás la dificultad a destacar es el hecho de que esté resbaladizo. En esta zona, Jordi sintetiza en una todas las lecciones que nos ha dado hasta el momento. Utilizando la tercera marcha para tener suficiente velocidad, debe controlar muy bien el tacto del gas y el lugar donde debe darlo para de esta forma evitar que su moto resbale y pierda la velocidad suficiente para llegar hasta el final. La conducción en lugares reducidos sigue siendo una de las principales características del trial actual. Por ello, Jordi nos enseña esta nueva lección. En esta zona
seguimos un poco con la tónica del trial moderno y hay que ir sobre los ángulos, sobre los filos de estas piedras, con lo cual entre que está resbaladizo y los ángulos son muy agudos, entonces hay que ir con mucho cuidado cuando das el gas para pasar al próximo. Y luego aquí en este último hay que hacer un salto sobre esa piedra. Hay que mirar de tener muy buena tracción para dar el gas suficiente y llegar con la rueda atrás al último obstáculo. Las extensiones ya suelen ser difíciles por sí solas. Si además les añadimos el agua, pueden llegar a convertirse en situaciones verdaderamente complicadas. Este tipo de obstáculos nos los encontramos bastante frecuentemente, sobre todo en los indoors, ¿no? Y se trata de apoyar la rueda trasera sobre un ángulo y la delantera sobre otro. En este caso la distancia es bastante grande, entonces hay que poner el cuerpo muy hacia atrás para cargar bien la rueda de atrás y luego con bastante gas dejar de golpe el embrague, de manera que con la flexión de piernas intentar llegar con la rueda de atrás lo más alto posible, ¿no? De todas maneras, aquí también hay otra dificultad, que es el que está resbaladizo. Lo cierto es que el agua suele complicar las cosas. En esta ocasión Jordi tendrá que superar un fuerte escalón que en terreno seco no tendría ninguna complicación. Vamos a ver cuál es la solución. Cuando hay que arrancar de un terreno de gravilla movediza como esta, para luego ir a subir un escalón, hay que dar mucho más gas, ¿no? El hecho de que la rueda patine necesita más tracción, entonces con mucho más gas se soluciona, y luego hay que ir con cuidado porque al patinar antes del escalón es más difícil de tener una técnica depurada, con lo cual igual te equivocas y vuelves hacia atrás. Entonces es muy importante el controlar sobre todo la arrancada. En esta ocasión, Jordi no predica con el ejemplo, porque consciente de lo dificultoso que resulta arrancar desde este terreno, opta por beneficiarse de la presencia de esa pequeña piedra que actúa a modo de rampa de lanzamiento, por lo que al dar gas ya sabe que su moto le responderá con la suficiente velocidad para superar el escalón. Que los triales indoor vayan cogiendo cada vez más importancia en el calendario de los mejores pilotos hace que estos tengan que inventarse nuevas técnicas para superar las siempre complicadas zonas indoor. Cuando todavía hay menos espacio es importante el saber utilizar esta técnica, ¿no? Apoyar la rueda delante sobre el escalón y bueno, hay que decir que depende de la altura del escalón ya no se puede practicar, ¿no? Más o menos la rueda tiene que estar sobre el borde. Entonces se trata de echar el cuerpo hacia atrás con mucho gas y dejar ir el embrague de golpe, de manera que entonces tirando hacia arriba la rueda de atrás vaya lo más alto posible. Es una técnica bastante difícil porque en muy poco espacio hay que sobrepasar el cuerpo de la moto y entonces esa es la dificultad. Esta quizás sea la lección más difícil que nos haya dado el maestro Tarrés, porque si bien ya resulta bastante complicado colocarse en esta posición, más lo es el hecho de tener que arrancar sin apenas espacio para coger velocidad. No obstante, si logramos situarnos en esta posición, deberemos seguir al pie de la letra las instrucciones del pentacampeón. Primero, buscar la perfecta colocación de la moto y la posición que nos resulte más cómoda. Segundo, la rueda delantera debe estar justo en el borde del escalón. De esta manera, al dar gas, la horquilla se comprime y nos lanza hacia arriba. Y tercero, el sincronismo entre la flexión de piernas, el dar gas y el dejar de golpe el embrague debe ser perfecto.
Después de explicarnos 11 diferentes situaciones, ha llegado el momento de poner en práctica todas las lecciones aprendidas, porque una cosa es ir practicando una sola dificultad y otra es meterse dentro de una zona e ir sorteando sucesivamente los obstáculos, donde el cansancio y los nervios nos pueden jugar una mala pasada. Pongamos la zona que está realizando en estos momentos Jordi como claro ejemplo de toda la técnica comentada. El acceso a esta sección no representa ningún problema para Jordi, que basa su primer trabajo en esta zona en colocar bien la moto para poder acelerar sin miedo a perder tracción. Para saltar hasta el otro lado del río, Jordi aprovecha la pequeña piedra que tiene justo debajo de su rueda delantera. Esta piedra actuará a modo de trampolín y le catapultará con la ayuda de una rápida flexión de piernas hasta encima del siguiente escalón. Un escalón en el que la recepción es un apartado importante y Jordi así lo demuestra al llegar con la rueda delantera levantada, evitando de esta manera caer en el pequeño vacío que existe detrás del mismo. Salir de esta situación no significa demasiada complicación para Jordi, pues controla perfectamente la moto, aprovecha cada piedra para apoyar la rueda delantera y logra superar esta sección limpiamente. La siguiente dificultad que afronta Jordi es la de realizar este salto, de menor complicación que el anterior, al disponer de mayor espacio para coger velocidad. Con la velocidad y la flexión de piernas en la suspensión logra superar este escollo sin demasiado esfuerzo. Para acabar esta zona tenemos un plato fuerte, un escalón que tiene el aliciente añadido de disponer de muy poco espacio para superarlo. En esta ocasión Jordi lleva hasta el límite las prestaciones de los tres elementos, un perfecto sincronismo entre el gas, el embrague y la flexión de las piernas junto a la fuerza que ejercen las suspensiones. Si uno de estos elementos hubiera fallado, no habría terminado la zona cero y el control le hubiese marcado un fiasco. La trayectoria deportiva de Marc Coulomé está siendo más que ejemplar y tras 8 años luchando a golpe de pedal para batir a los mejores especialistas en trial sim, supo dar el salto a la moto en el momento preciso. Con 14 años ya era campeón de España juvenil, con 15 el mejor junior del país, con 16 ya conseguía 2 podiums en el Campeonato de España absoluto. Con tan solo 17 años, Marc Coulomé debutaba en el Mundial. Su 17ª posición era el inicio de una fulgurante ascensión que le ha llevado a conseguir el subcampeonato del mundo de trial. Este joven piloto de 19 años, con apenas 3 temporadas de experiencia en el Mundial, pondrá, después de oír los razonamientos del flamante pentacampeón Jordi Tarrés, el contrapunto a este particular cursillo de trial que pretende ser Trial Technic. La llegada de Marc Coulomé a Beta estaba supeditada a la aparición de un nuevo modelo que colmase perfectamente sus preferencias y necesidades. Esta moto que podéis contemplar es la utilizada por Marc después de su debut en el pasado Trial de Italia para lograr el subcampeonato del mundo. Las diferencias con respecto al anterior modelo son enormes. El chasis ha sido totalmente modificado, lo que le da un aspecto mucho más reducido. El motor es totalmente nuevo y construido pensando en la práctica del trial moderno. Por ello, cuenta con un embrague sobredimensionado que permite una respuesta del motor mucho más instantánea. Con el cambio del motor, el escape también ha debido ser modificado. Por otra parte, el sistema de amortiguación trasera ha sido uno de los puntos clave que ha mantenido la estructura. Pero dejemos la mecánica y vayamos a comprobar cómo funciona dentro de las zonas.
Una vez presentada la primera zona que Marc Colomer nos va a explicar, nos centraremos en la primera dificultad de la misma, un fuerte escalón que cuenta con el problema añadido del acceso complicado. Bueno, yo creo que este obstáculo no es de una dificultad muy alta. Yo creo que el único problema es que este primer escalón es un poco pronunciado por la velocidad que tienes que llevar, y el único problema es intentar que la rueda pase este primer trozo por el suelo, ¿no? Intentar que no salte de aquí arriba, porque después nos encontraríamos que no, la suspensión no nos serviría de nada para subir el escalón. La rueda de adelante yo creo que no tiene que picar excesivamente bajo, yo creo que casi arriba del todo, y la misma suspensión a la velocidad que llevas te hace subir. Para superar este escalón, Marc provoca, con la ayuda del trabajo de las suspensiones, que su moto no pierda tracción ni velocidad. Para ello, va siguiendo las irregularidades del terreno, manteniendo la velocidad y evitando que su moto salte. La siguiente dificultad existente en esta zona va a ser el de colocar en perfecta posición la moto para afrontar con muy poco espacio los dos escalones seguidos. Bueno, aquí creo que la máxima dificultad es que se tiene que lograr un buen movimiento del cuerpo y al mismo tiempo el tacto de gas. Yo creo que el problema es que hay dos escalones y al mismo tiempo, cuando has subido este segundo, tienes que desplazar la moto hacia este tercero, que bueno, que creo que la máxima dificultad es que al otro lado es vacío y tienes que salir con la rueda de adelante. Yo creo que la adherencia aquí, tal como está este terreno ahora, es bueno, y bueno, yo creo que el único problema es intentar estar delante de la moto y que no se anticipe a ti. Al arrancar desde una superficie con adherencia, el trabajo a realizar consistirá en una buena combinación entre flexión de piernas, fuerza de la suspensión y un buen tacto de gas, para de esta forma lograr la suficiente velocidad para llegar hasta el final, donde la posición del cuerpo será fundamental para no salir por encima del manillar. Una vez explicadas estas dos grandes dificultades, hagamos un breve repaso de lo comentado. Primer escalón, lograr la máxima velocidad, provocando que la rueda no pierda contacto con el suelo. Colocación, es importante. Cuando no se dispone de espacio suficiente para coger velocidad, es muy importante prepararse muy bien la moto para que ésta pueda tener una buena arrancada. Dos escalones seguidos. El trabajo con el cuerpo y las suspensiones, junto con un buen tacto del gas, será vital para lograr superarlos. Y en la salida, recordad que el cuerpo se debe echar hacia atrás si queremos evitar sorpresas. Esta que tenemos en imagen será la segunda zona que nuestro flamante maestro Colomer nos va a comentar. No os perdáis ningún detalle porque la cosa promete. El primer problema que debe solucionar Marc son estos tres escalones seguidos que tienen como traca final uno más grande. Bueno, esta zona es una de las típicas zonas que a simple vista
parece fácil y sin embargo contiene, creo, una dificultad importante, por el hecho de que tenemos que superar 4 escalones, el último es el más alto, el más difícil. Estos 3 primeros en principio no tienen que tener ningún problema, pero bueno, la dificultad que tienes que te hacen perder mucha velocidad y después llegas al último pues muy parado. Yo creo que en esta zona puedes utilizar la segunda o tercera marcha, creo que es prácticamente lo mismo. El único problema es intentar dar el gas más o menos seguido. El secreto para superar este tramo de la zona consistirá en mantener el gas constante y saber absorber los 3 primeros escalones sin que la moto pierda velocidad. Para ello, Marc se ayuda de su propio cuerpo y del trabajo de las suspensiones. Aunque los 2 escalones que ponen fin a esta zona no son demasiado complicados, la dificultad vendrá en la colocación de la moto y en lograr una buena tracción en la arrancada. En este trozo los obstáculos a superar no son de una dificultad muy grande, lo que sí que es difícil es intentar llegar con la velocidad suficiente para superarlos. El problema es que el primer trozo pues no tiene mucha adherencia debido a que la tierra se mueve y tienes que entrar en una guía. Esto creo que es el máximo problema. Aquí arriba tienes que intentar con la velocidad suficiente que la rueda de atrás pase de aquí al siguiente escalón y bueno, un poco de adherencia al final pasas. El suelo desde donde se realiza la arrancada es de gravilla, lo que repercute directamente en el trabajo a realizar. Controlar la tracción, coger buena velocidad e intentar que la rueda delantera vaya de un escalón a otro serán las claves de este tramo final de la zona. Recordemos los puntos clave de esta zona. Primero, mantener el gas constante y absorber los 3 primeros escalones con el cuerpo y la suspensión e intentar que la moto no pierda velocidad. Segundo y definitivo, controlar perfectamente la tracción de la moto en suelos con poca adherencia para tener velocidad suficiente para superar el escalón. Recordad siempre que con una buena posición del cuerpo se pueden salvar muy a menudo situaciones complicadas. Y ya estamos en la tercera zona, la que actuará a modo de tercera lección por parte de Marc Colomé en este particular cursillo de trial técnico. El primer obstáculo de esta nueva zona, que merecerá el comentario de nuestro flamante subcampeón del mundo, lo tenemos ya en imágenes. Esta parte de la zona sí que es de una dificultad muy elevada, puesto que estos escalones son muy altos, principalmente el primero. La máxima importancia es coger mucha velocidad. Yo creo que de la moto la parte más importante es el motor
Esto seguro que se hace en tercera velocidad, en segunda sería demasiado corta. Y bueno, este primer trozo yo creo que la suspensión también te puede ayudar, pero bueno, en la mitad tienes que compaginar un poco el embrague para hacer subir de vueltas el motor y acabar de subir el último escalón, que bueno, el problema es que aparte de que de por sí son altos, toda la zona está en una pendiente bastante elevada. Al ser una pared de gran longitud y fuerte pendiente, lo más importante será conseguir una buena velocidad para poder subir lo más arriba posible. Observaremos que Marc utiliza alguna irregularidad de la subida para hacer saltar su moto y lograr, de esta manera, evitar algún obstáculo que podría dificultarle su misión. Como hemos dicho, la velocidad será lo más importante, pero sin descuidar la posición del cuerpo, que deberá ser adelantada para evitar que la moto nos vaya hacia atrás. En el trial parece que las bajadas no tienen que contener ninguna dificultad, y sin embargo, por ejemplo, esta creo que es una parte muy difícil de esta zona. Lo digo porque la pendiente es bastante pronunciada, pero bueno, el problema más grande es que tienes que girar en medio y tienes que atravesar este trozo en diagonal. Esto significa que el neumático, sobre todo de adelante, es la parte más importante. Tu cuerpo tiene que estar totalmente atrás, como siempre se tiene que bajar una bajada de este tipo. Y bueno, los frenos, sobre todo también el de adelante, tienes que cogerlo con mucho tacto, porque bueno, estas piedras también no son muy consistentes y puedes patinar. En todas las bajadas se debe evitar que la moto tome velocidad, y esto lo procuraremos utilizando los frenos, aunque este último apartado merece un comentario especial porque si abusamos de los mismos podríamos salir despedidos por encima del manillar o bien provocar que la rueda trasera nos resbalase. La posición del cuerpo también será fundamental en este tipo de situaciones, tanto para evitar que la moto se nos levante de detrás como para controlar la adherencia de los neumáticos en conducción por tramos inclinados. Recordad que el sincronismo entre posición del cuerpo y los frenos será el secreto en las bajadas. Bueno, este trozo es bastante largo, por lo cual creo que es mejor dividirlo en dos partes. La primera parte se tienen que intentar que la rueda de atrás salte de esta piedra arriba. Bueno, la suspensión te ayuda perfectamente a hacerlo. Después del último trozo tienes que pararte aquí, encontrar el equilibrio y cuando estás bien situado sobre la moto, afrontar el último obstáculo, que bueno, tiene creo el mismo problema que el obstáculo anterior, que es la pendiente que tiene toda la zona. Este con menos dificultad porque los escalones son de por sí más bajos, pero bueno, tienes que estar sobre todo delante de la moto e intentar que no se te anticipe la moto a tu cuerpo. Nuevamente aparece el tema de la tracción en la arrancada como dificultad especial en el momento de afrontar un escalón. Coger velocidad será imprescindible. Luego, Marc aprovecha este pequeño rellano existente entre los dos grupos de escalones para descansar y colocar la moto en la mejor posición de cara a superar los dos últimos obstáculos, que al no ser demasiado elevados, se superarán sin excesiva dificultad. Vistos los problemas que representa esta zona, vamos a sintetizarlos de nuevo. Primero, lograr que la moto tome velocidad para poder superar la fuerte pendiente. Esto se logra gracias a una buena tracción en la arrancada, un buen golpe de gas y embrague y una rápida flexión con el cuerpo. Segundo, en la bajada,
controlar la velocidad y la posición de la moto mediante los frenos y una adecuada posición del cuerpo. Y tercero, los escalones que no presentan demasiada dificultad es posible superarlos con tan solo coger velocidad. Recordad que se deben aprovechar todos los rellanos para descansar y prepararse para afrontar los siguientes obstáculos. Después de haber estudiado 3 tipos diferentes de zonas, ahora nos centraremos en este escalón grande que presenta dificultades en su acceso. Bueno, aquí parece que la máxima dificultad tenga que ser este escalón debido a que, bueno, sus dimensiones son bastante importantes. Pero yo creo que el mayor problema es antes del obstáculo intentar absorber al máximo todos estos pequeños escalones, sobre todo este, que si os habéis fijado en las imágenes, desde este pequeño de aquí hasta aquí la moto hace como un pequeño salto para intentar perder el menos posible de velocidad y después afrontar este último que, bueno, con la velocidad que llevaba pues no tiene ninguna dificultad. Lo único posiblemente sea esto de aquí, que es un poco hueco. Si la rueda penetra mucho en este agujero, pues no nos ayuda nada la suspensión. Se tiene que intentar con este pequeño que la rueda de atrás suba hasta aquí y después con adherencia pues ya llega hasta arriba. El salto que hace Mark entre los 2 primeros escalones provoca que su velocidad no disminuya y que con la ayuda del pequeño obstáculo existente antes del escalón final haga saltar la moto hasta la cima. Con todo esto llegamos a la que será la cuarta zona y que, a diferencia de las comentadas hasta el momento, cuenta con la presencia de alguna situación nueva. Este escalón, con la base hueca, será la siguiente sección de la zona comentada por nuestro maestro Marc Coulomé. Bueno, en este trozo tenemos bastante zona para coger velocidad, lo cual es muy importante. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta antes de subir el escalón es pensar que al otro lado hay un agujero y que no es necesario salir solo con una rueda. Para eso tenemos este pequeño escalón que nos sirve como rampa perfecta para que la rueda de atrás salte desde aquí hasta más o menos casi arriba del todo de esta piedra. Después salir con una rueda con el cuerpo bastante retrasado, porque si no, si tenemos el peso muy sobre la rueda delante, pues hacia el otro lado pues no pasaré la rueda. En esta toma podemos comprobar perfectamente el salto que realiza Marc para superar el escalón. La siguiente dificultad es muy parecida a la anterior. La velocidad con que la afronta Marc le proporciona la posibilidad de realizar un salto y evitar la diferencia de profundidad entre los diferentes tramos del escalón. La parte más importante de este escalón, que creo que es de unas dimensiones importantes, es coger mucha velocidad al principio. Aquí la adherencia creo que es buena y la marcha que tenemos que utilizar es tercera. Segunda sería demasiado corto para la velocidad que necesitamos para subir esto. Aquí creo que la parte también más importante es el cuerpo, la situación del cuerpo. Creo que tenemos que subir
para decir de una manera, primero nosotros que no la moto. Aquí uno de los problemas es que la moto rebote mucho y que no avance, y la verdad es que para evitar eso tenemos que copiar con las dos ruedas este primer trozo. Es evidente que si llevamos mucha velocidad, a partir más o menos de esta zona, la rueda de atrás, pues subirá de un salto. Pero bueno, yo creo que lo más importante es no quedarnos atrás, porque después ayudaríamos a que subiera la moto. Aunque este escalón tiene una pendiente considerable, el hecho de que su camino de acceso no tenga ninguna dificultad lo hace más asequible. El trabajo a realizar consistirá en coger velocidad usando la tercera marcha y seguir el mejor camino para que la moto no se levante y perdamos tracción y sentido. Marc se aprovecha de una irregularidad existente en medio del mismo para saltar hacia arriba, consiguiendo así lograr salir del obstáculo con la moto perfectamente controlada. La parte más difícil de este trozo es el último escalón, pero aquí en el principio también tenemos que tener en cuenta de subir ya girando y desplazando el cuerpo hacia el lado externo, o sea, al izquierdo. Aquí también es importante colocarse bien, aprovechar al máximo este espacio para coger velocidad para subir el último escalón. Aquí vemos que hay un agujero aquí y otro al otro lado. Si la rueda de atrás penetra dentro de estos agujeros, es evidente que la suspensión no nos ayudará, y por eso tenemos que intentar que la rueda salte de este escalón a esta piedra de aquí y seguida más o menos a la mitad del escalón que tenemos que subir. Esto se hace todo en segunda velocidad, creo que la tercera sería excesivo, y el gas pues más o menos continuo y bastante al principio. Marc aprovecha la subida para girar la moto y se ahorra el trabajo de aguantar el equilibrio en una superficie relativamente reducida. Una vez tiene la moto perfectamente colocada, aprovecha la fuerza del motor, utiliza la segunda marcha para saltar al otro lado del hueco existente y mantiene el gas constante para lograr superar el escalón final. Resumiendo, primero, utiliza lo irregular del terreno para salvar obstáculos. En la salida, la posición del cuerpo es primordial si no queremos volcar. Segundo, toma la velocidad suficiente para salvar la diferencia de profundidad del escalón. Tercero, una perfecta colocación le permite afrontar el fuerte escalón con la suficiente velocidad. Se aprovecha, otra vez, de las irregularidades de la subida para saltar hasta arriba. Cuarto y último, vuelve a demostrar que un excelente sincronismo entre los movimientos del cuerpo, el trabajo con las suspensiones y el tacto con el gas pueden salvarnos de más de un apuro. Las extensiones, como ya nos ha comentado anteriormente Jordi Tarrés, son unas de las situaciones técnicas más usadas actualmente en los indoors. En esta ocasión es Marc Colomer quien nos cuenta su técnica particular. Aquí en este trozo la dificultad más importante es que esta distancia es muy larga y la moto cabe justo. Aquí para colocarnos no es ningún problema, pero sí que a la hora de pasar adelante aquí tenemos que desplazar el cuerpo bastante hacia la parte trasera de la moto para que la rueda pueda pasar hasta esta piedra. Lo que sí es importante a la hora de pasar hacia el otro lado es que la rueda tiene que saltar de aquí hasta más o menos esta zona. Si nos va muy abajo,
no sobrepasaremos el obstáculo. Y lo que también es importante es que la rueda de adelante no esté encima, sino un poco retrasada, para que los primeros instantes del golpe de gas y de embrague que tenemos que dar sean un poco frenados por esta piedra y ayuden a la rueda de atrás que se levante. Es más o menos lo mismo que para subir un escalón, que tenemos que picar más o menos a la mitad para ayudar a que la rueda de detrás pues se levante. Esto es más o menos lo mismo. Pues cuando la rueda está aquí, evidentemente que ya no se ha acabado todo, porque tenemos que ayudar con un pequeño impulso a acabar de subir la rueda. Una de las partes más importantes será lograr colocar la moto en posición perfecta para practicar la extensión. Es por este motivo que se debe cuidar mucho el gas, porque si no, corremos el peligro de meternos de lleno en el agujero. Así, Marc prefiere pasar apuros en la llegada antes de correr riesgos innecesarios. Se debe llegar con la rueda delantera levantada y hacerla caer al otro lado del vacío. El trabajo ahora consistirá en realizar uno de nuestros ya habituales sincronismos entre los elementos vitales: echar el cuerpo hacia atrás para, con un golpe de gas, dejar el embrague y salir despedidos hacia el otro costado. Se debe llegar con el gas controlado y la rueda delantera levantada. Colocar la moto en la mejor situación posible, la que nos garantice una mejor tracción. Echar el cuerpo hacia atrás dando gas y dejar el embrague de golpe. Con la zona que está realizando en estos momentos, Marc Coulomé pone punto y final a su clase práctica de Trial Technic. Fijaos bien en sus evoluciones dentro de la misma, porque van a actuar como resumen de las 12 explicaciones efectuadas. Después de esta subida os mostraremos el resumen de su actuación, ralentizado y sintetizado, para que no os olvidéis de ninguno de los detalles imprescindibles para la práctica del trial de competición actual. Para subir escalones es necesario recordar varios detalles: preparar perfectamente la posición de arrancada, coger suficiente velocidad gracias al gas y dejar el embrague de golpe. Una vez conseguidas estas premisas, la posición del cuerpo nos terminará de subir. Para superar pequeños escalones seguidos que finalizan en uno de mayores dimensiones, la técnica a utilizar consistirá en mantener constante el gas e intentar absorber estos pequeños escalones mediante la flexión de piernas y el trabajo de las suspensiones. Si realizamos todos estos pasos, lograremos llegar al último escalón con la velocidad necesaria para superarlo. Para las bajadas debemos recordar que la moto no puede tomar velocidad, y esto lo procuraremos utilizando los frenos, aunque controlando su eficacia perfectamente, porque si no podríamos salir por encima del manillar. La posición del cuerpo también será fundamental para evitar estas situaciones. Y para acabar, en las subidas donde nos encontremos una serie de escalones consecutivos, nuestro trabajo deberá concentrarse en evitar que la rueda delantera se meta entre alguno de ellos. Esta deberá ir peinando las aristas de los escalones. El gas lo deberemos dar entre los escalones y las irregularidades que estos forman y que notaremos con la rueda trasera. Las deberemos absorber con la flexión de piernas y también con el trabajo de las suspensiones. En definitiva, esto es lo que nos han enseñado los dos grandes maestros del trial mundial de esta temporada, Jordi Tarrés y Marc Coulomé. Las próximas lecciones os esperan en el Trial Technic 2.